lectura la segunda carta. Así es que espero que con total entusiasmo puedan abrir sus Biblias en dicha carta. ¿Listos? Estamos ahora en el capítulo 9 y el capítulo 10. Capítulo 9 y capítulo 10. ¿Ya todos la tienen ahí? Bueno, vayamos pues. La primera pregunta dice, explique el contexto del capítulo 9, verso 6. Y leamos el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. ¿Qué es lo que está sucediendo? En Macedonia, las iglesias estaban pasando una época de pobreza y de necesidad como ninguna otra parte de la región. Aún con toda esa miseria, cuando los hermanos de esas iglesias escucharon la noticia de la persecución en Jerusalén, entendieron que en Jerusalén no solo sufrían pobreza, estaban sufriendo tortura, estaban sufriendo hambre, y era tan difícil sobreponerse a su fe que los de Macedonia, a pesar de sus paupérrimas condiciones, tomaron a bien levantar una ofrenda que Pablo era el responsable de llevarla hasta Jerusalén. De paso, en esa travesía estaba Corinto. En contraste, los de Corinto parecía importarles nada la necesidad de los hermanos en Jerusalén. No es que montaron una revuelta, y no es que se quejaron, no es que dijeron no vamos a hacer nada. Simplemente mostraron su desinterés, su frivolidad a la necesidad de los hermanos en Macedonia. De ahí es que Pablo en la carta los confronta, les exhorta. En nuestro español les llama la atención y les dice, ¿cómo es posible que los que están sufriendo en Macedonia tienen un corazón para ayudar a ellos y a ustedes les importe un comino? Ese es el contexto del por qué Pablo escribe que el que siembra de forma generosa, pues también va a cosechar la bendición de Dios de forma generosa. Ahora, mucho cuidado, porque hay predicadores que toman este texto fuera de su contexto para motivar a desembolsar dinero sin la razón bíblica, y ocupan una especie de lenguaje religioso que han puesto de moda. Hay que sembrar, solo así podemos cosechar, hay semilla para comer y hay semilla para compartir. Y se vuelven expertos, excusando su palabrería en textos como este, totalmente aislados. Ahora, que yo esté haciendo la advertencia no significa que no sea cierto. O sea, por supuesto que las personas que tienen un corazón generoso también van a recibir de parte de Dios de forma generosa. Ahora, cuidado que nunca
encontramos un verso en donde Dios esté diciendo que esto es una especie de mezquino negocio, en donde usted va a invertir para que Dios se haga cargo de sus negocios. Y también usan frases como: yo estoy aquí haciéndome cargo de los negocios del Señor, porque Dios se hará cargo de mis negocios. Reitero, el Evangelio, la fe, no es un mezquino negocio. Pero eso no nos quita la verdad bíblica de que hay que tener un corazón generoso para ayudar a nuestro prójimo. Y que como principio filosófico, los cristianos debemos mostrar generosidad con nuestro prójimo. Bien, ¿me he dado a entender? La siguiente pregunta está atada a esta y dice, el versículo 7, ¿está relacionado con los diezmos? Es decir, el verso que sigue, lo voy a leer. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Paren, aunque esta vez quiero alejarme de lo que antes dije. Aquí está claro cuando advierte que no vamos a dar por necesidad. O sea, no es el negocio y yo voy a atender lo suyo y usted atienda lo mío. No es eso. Y tampoco dé por tristeza, sino que Dios ama al dador alegre. En resumen, está diciendo lo que Dios puso en su corazón. Y lo que Dios puso en su corazón, délo con alegría, con gozo. ¿Esto está relacionado con los diezmos? Sí y no. Digo no porque puntualmente no se está refiriendo a los diezmos. Aquí está diciendo como usted quiera. Los diezmos no es como usted quiera. Los diezmos es el 10%. ¿Por qué digo sí? Porque de igual forma nuestros diezmos deben ser dados con gratitud, con alegría y con toda la buena disposición de nuestro corazón. Es lo que Pablo está recalcando en estos versos. Obviamente, los hermanos de la iglesia en Corinto tenían problemas con su forma mezquina y llena de avaricia en cuanto a las finanzas. Quiera Dios que no sea su caso ni el mío. Seguimos. Cementera. ¿Qué es una cementera? Es el terreno donde ya usted ha cultivado. Y una vez más, recuerden que Pablo era un orador bastante elocuente. Su oratoria era rica en figuras retóricas. Para él ocupar ilustraciones o también para hacer uso de la antítesis o de la dialéctica era como para usted y para mí hablar a diario. En este caso, obviamente está ocupando la ilustración de que la vida agrícola, la cosecha, la sementera, puede compararla en la vida espiritual. Y dice que aquellos que reparten a los pobres es como el que da semilla al que siembra y pan al que come. Noten que esos estribillos que han puesto de moda los rasgan de la Biblia, pero fuera de contexto. Y dice, vuestra sementera, es decir, vuestro cultivo, a lo que usted se dedica, Dios aumentará los frutos. Y para aquellos que dicen, ya ve, está claro, es un negocio, aquí no se está dando libertad. No, dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y bíblicamente la justicia no está relacionada en cuánto dinero usted aporta, sino
a la justificación que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón, al corazón con el que usted quiere ayudar, a la manera en la que usted quiere ser de bendición para el prójimo. Luego, la pregunta 4 nos dice que ¿a qué se refiere actuar con osadía? Pablo parece que pierde el control de sus emociones. No lo pierde. Parece que cuando está escribiendo la carta, porque les dice, bueno, miren, cuando yo estoy presente con ustedes y yo me esfuerzo en mostrarme lo más humilde y lo más sencillo que puedo para ser edificación a ustedes. Pero si ustedes prefieren que actúe con osadía, pues no voy a temblar en hacerlo. ¿Y qué es osadía? Es una actitud en donde con facilidad, en donde con valentía enfrentamos situaciones difíciles, en donde mostramos arrojo, coraje. Está diciendo en nuestra jerga, ¿quieren que sea grosero? Puedo serlo y lo voy a hacer si eso sirve. Una vez más, refiriéndose precisamente a la situación de la manera en donde ellos mostraban mezquindad con la ayuda al prójimo. Más adelante se refiere a las armas de nuestra milicia. Ya todos sabemos que hay que vestirnos de la armadura de Dios, y yo quiero creer que a esta altura pues todos recordamos, y si no literalmente cada apero de la armadura de Dios, esperaría que sí recordemos sobre el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio y más, que sabemos que son armas espirituales. Así es que se está refiriendo a eso, solo que esta vez agrega otro elemento: milicia. Cuidado con confundir. Temo que algunos de ustedes confundan milicia con ejército y que quisieran sugerir que son palabras sinónimas, que no lo son. El ejército es una organización perfectamente planificado y ejecutado. Hay una administración, hay una jerarquía, hay cada detalle. No en vano se dice que el ejército es el ejemplo por excelencia en cuanto a organización vertical, en honor a que uno de sus puntos filosóficos es obedecer a la autoridad. La milicia no es eso. La milicia es un grupo armado no del todo organizado. No es un ejército profesional. La milicia es un grupo de civiles que deciden unirse para enfrentar el peligro, pero no están siendo pagados por ello. Son como laicos, y eso es lo que enriquece la ilustración de Pablo, que se refiere a la iglesia de Cristo como un grupo de laicos, civiles, cuya profesión no es el clero, no es la casta sacerdotal. Si eso lo aplicamos a nuestros días, los que trabajamos aquí en la iglesia con un sueldo, nosotros somos parte de un ejército, no ustedes, porque a ustedes no se les paga por esta organización. En este caso, ustedes son la milicia. Es un grupo civil con una causa espiritualmente tan grande que deciden unirse por la causa de Cristo. Está diciendo entonces Pablo que no importa si usted es parte
de la casta sacerdotal, levítica o como quiera llamarle, que igual debe vestirse con la armadura de Dios. Y claro, que eso lo reviste de importancia. Me encendieron ya la luz y quiero ir al libro. Así que voy a terminar la carta con entrar en la obra de otro. ¿Qué significa eso? Recuerden que Pablo es uno de los misioneros que cumplió a cabalidad el modelo de abrir una misión, predicar el evangelio ahí durante algún tiempo, discipular líderes, entrenarles para que ellos luego sean los que dirijan la iglesia local, y luego se marchaba a hacer eso en otra ciudad. El estar yendo de ciudad en ciudad y el tener tan grande influencia le hacía pues casi distanciarse de las obras que había levantado antes, como el caso de Corinto. Tanto que en Corinto había otros líderes con la misma importancia de Pablo que también llegaban y hacían el trabajo misionero. Entre ellos voy a mencionar a los buenos. Digo los buenos en cuanto a los que estaban en la doctrina correcta. Apolos, Pedro, olvido quién era el otro. Pero él mismo dice en la carta, algunos de ustedes dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, que era Pedro, y otros dicen que son de Apolos. Vaya calidad de maestros que visitaban esa iglesia, ¿no? Pedro no necesito presentárselos. Apolos, la Biblia dice que era portentoso en palabra. Debió ser un predicador tan elocuente y era itinerante en Corinto. Así es que estos eran los que llevaban buena predicación. ¿Que por qué pasaban en Corinto? Seguramente por dos razones. Primero, era un puerto, ¿no? Una ciudad cosmopolita que de paso servía como conexión a otras ciudades. Sumado, era una ciudad muy rica en comercio, que obviamente facilitaba también la obra misionera. Ahí llegaban otros predicadores y estos llegaban a entrometerse, queriendo mostrar autoridad apostólica, diciendo que ellos tenían la misma o mayor autoridad que estos que sí eran maestros referentes. Entonces Pablo dice: bueno, yo no me meto en las obras de otros. Si una pizca tienen de sensatez, pues que levanten ellos sus propias misiones, discipulen, planten iglesias, pero que no se metan en la obra de otros. Yo no lo hago, dice. Y la exhortación, por supuesto, en este caso también es para nosotros, ya que tenemos el privilegio de que tenemos no pocos que están en la obra misionera. Debemos tomar como principio. Spurgeon lo dijo de esta forma: todo el que quiere entrometerse en la obra de otro, es decir, en otra iglesia, y ganar adeptos para sus propias iglesias, es como querer construir sus iglesias con las ruinas de otras. Y eso, decía Spurgeon, es labor de inútiles. Usted y yo tenemos el privilegio, el desafío, el principio filosófico de ir y buscar a los no alcanzados, no a los que son parte de otras organizaciones.
Ahora, si en sus misiones o en sus iglesias llegan personas que por cualquier razón, sin que usted los empuje, han decidido congregarse en su misión, en su iglesia, en su campo blanco, en buena hora. Usted no hizo una campaña ni hizo ninguna cruzada para llegar a otros. De hecho, debo confesar esto. Todos, o si no todos, algunos de ustedes deben saber que nuestra iglesia tiene programa radial en Radio Progreso. Con todas las disculpas a Radio Progreso, a quienes estimo y respeto sobremanera, a los locutores y a los que nos dan el vínculo, no tiene nada que ver con ellos mi opinión. Se las explico. Yo no estoy del todo complacido en que nuestro programa esté ahí, tanto el de esta iglesia como el del pastor Chuck Smith. Calvary Chapel Costa Mesa, que es la iglesia madre de Calvary Chapel en el mundo, ellos subsidian, ellos pagan ese espacio, el del pastor Chuck Smith, y como deferencia nos permiten que nosotros pongamos el de nuestra iglesia como estrategia misionera, es decir, ellos trayendo la palabra, pero también apoyando a la iglesia local. ¿Por qué no es de mi complacencia del todo? Porque Radio Progreso la escuchan cristianos. Me gustaría mucho más llegar a radios totalmente seculares, pero no hay más apertura. Y las pocas en las que hay apertura, debido a sus pautas comerciales, sus costos están tan lejos de nuestras posibilidades que pues estamos maniatados. Pero recalco, nuestro deseo, nuestra visión y nuestro desafío debe ser llegar a los que no han sido alcanzados. Me acabé el tiempo del club, ¿no es cierto? Pues voy a pedirles disculpas y me voy a extender. Tengo que ir al libro porque estoy aprendiendo sobremanera y se me ocurre creer que quizás ustedes también, y los que no, a lo mejor se animan. ¿Están llevando su libro? Los que sí lo tienen, ¿no? Bueno, no voy a correr. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Lo primero que me dije: wow, si hubiera leído este libro cuando era muy joven, me habría evitado un montón de tonterías. Si bien es cierto que el libro es para jóvenes y para no muy jóvenes, los jóvenes se verían muy enriquecidos y los papás tendríamos mucho cómo ayudar a nuestros hijos, porque al menos en los primeros 2 capítulos que ya casi leímos, abren nuestras mentes a una de las más grandes tentaciones, que es precisamente la presión de grupo. Yo puedo preguntarles a todos los que alguna vez tuvimos una adicción, o peor, que aún la tengamos. Y digo adicción, empiece desde alcohol, yendo por drogas, promiscuidad sexual, palabras sucias, tomar decisiones al margen de la ley en cuanto a nuestra forma de hacer negocios. Tengo una sencilla pregunta: ¿cómo aprendieron o cómo aprendimos? Estoy seguro que todos responderemos: alguien nos enseñó. Bueno, eso es la presión de grupo, y a eso el libro le llama concesión. La palabra concesión viene de ceder, es decir, nosotros otorgamos algo que era nuestro, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, cedimos. Y el haber abierto las puertas
nos trajo un costo terrible. Que esa es precisamente la segunda pregunta. ¿Cuál es el costo de las concesiones? Puede llegar a ser hasta nuestra vida misma. La mayor parte de nosotros tuvimos principios morales. Nuestros papás, nuestro contexto religioso, la tía o la abuela con la que nos criamos nos enseñó principios. Quizás nunca los vimos como tal, pero son principios al fin. Les diré algunos ejemplos de la ciudad donde yo crecí. Parecían dichos de la calle, pero eran nuestros principios. Entre ellos, con nuestra mamá nadie se mete. Un insulto a nuestra mamá significaba irnos a los golpes. Aprendimos también que el que pega primero pega dos veces. Para bien o para mal, fueron principios. Bien aplicados tendrían sentido. Pero alguien nos enseñó a quebrantar nuestros principios. Nuestros papás o nuestra abuela nos enseñó que no debíamos jugar con el alcohol. Nos enseñó que a una mujer no se le pega. Pero alguien nos enseñó a golpear a una mujer. Alguien nos enseñó a tomar los residuos de los tragos. Eso significa que fueron nuestras concesiones. Y el costo de haber cedido nuestras convicciones ha sido altísimo. Algunos la vida misma. Bueno, para los muy jóvenes, si aprenden esto se van a ahorrar tanto. Y para los que ya no estamos muy jóvenes, a esta altura, volvernos incautos y tontos no es válido. La vida ya nos golpeó lo suficiente para no caer en semejantes sesiones y dejar que otros nos manipulen y nos destruyan. El libro nos ayuda sobremanera. De hecho, hoy nos enseñó que ceder a nuestras... Estaba usando la C correctamente porque estoy insistiendo a ceder. Entonces, esa cesión nos enseña en el libro de hoy que cada vez que nosotros dejamos que nos roben, no nos roban. Cada vez que regalamos nuestros principios, nos volvemos unos hipócritas. Porque fingimos ser lo que no somos, con el afán de ser aceptados, ser recibidos por la presión del grupo. Les citaré un ejemplo típico, no sé hoy día, pero sí en aquel entonces cuando jugué básquetbol. En el medio de los amigos del básquetbol, antes y después de los partidos, o usted usaba 10 palabras sucias, o usted era un cobarde, un debilucho, un bueno para nada, un santulón. Peor aún, si uno de los buenos deportistas, su vocabulario no le permitía usar una tan sola palabra buena, bueno, ni siquiera la palabra era buena. Entonces, debido a su populismo, porque claro, todos aplaudían su talento deportivo, entonces todos los demás tenían que ponerse en su nivel vulgar y sucio.
Así que si usted quería ser parte del grupo, tenía que aprender a hablar como ellos. Porque si no, usted era ridículo, usted era discriminado, usted era un santulón y le hacían a un lado. Eso es ceder a nuestros principios. Total, alguien tenía que volverse mal hablado y ser un hipócrita que no sabe dónde expresarse con respeto y dónde hablar como un corriente y vulgar. Y aquí viene la pregunta para usted y para mí. ¿Significa que tenemos doble vida? Porque en la iglesia, en la oficina o donde queremos impresionar de cultos, no decimos esas suciedades, pero en donde están los mal hablados, mostramos excelencia en la vulgaridad. El escritor dice, es porque sos hipócrita en uno y en otro sitio. Y debido a las concesiones que vas haciendo en la vida, vas perdiendo identidad, vas perdiendo estilo de vida. Luego, como ilustración, ocupa el muñeco de nieve y dice que además de hipócritas nos volvemos mentirosos y que la mentira es como el hacer un muñeco de nieve. Los que tienen la oportunidad de jugar en la nieve saben esto de sobra. Esos grandes muñecos no se construyen como un volcán poniendo un poco aquí y un poco allá. Se hace una pequeña bola, luego se corre por el piso de la nieve, claro está, y se va adhiriendo. Entonces esa nieve se va volviendo enorme. Dice que así es la concesión, que poco a poco nuestra mentira se vuelve gigantesca como un muñeco de nieve. Y de ahí es que Mark Twain da la célebre y famosa frase sobre la mentira. ¿Quién fue este Twain? Es un escritor emblemático para la cultura de habla inglesa. Tom Sawyer y Huckleberry Finn son dos de sus libros favoritos para esa cultura. No sé en cuál de los, creo que es en la primera, es donde Twain dice que la única diferencia entre un gato y la mentira es que el gato solo tiene 9 vidas. ¿Son 7 o 9? ¿Entendieron la idea? Lo que Twain está diciendo en forma retórica es que el gato va a tener nada más 7 o 9 oportunidades, pero los mentirosos podemos llegar a tales niveles de falsedad en donde ya ni cuenta nos damos de nuestras propias mentiras.